cristianismo dice, esto es nuestro, lo tuyo es mío y lo agarro. El cristianismo, ¿qué es? Esto es mío y yo te lo doy a ti. Yo lo comparto contigo. Porque la doctrina de Cristo, ¿cuál era? Sí, la doctrina de Cristo, ¿cuál era? Pablo, amar al prójimo, amar al semejante. Y Pablo dijo algo del Señor Jesucristo, está escrito en las palabras de Pablo, que es más dichoso dar que recibir. Ese texto si lo pueden buscar porque no lo tengo aquí apuntado. Es más dichoso el que da que recibir. Los cristianos del primer siglo viven una armonía tremendísima, humanamente inexplicable, porque el ser humano ha tratado de imitar esto y no lo ha conseguido, no lo ha conseguido, pero Jesucristo sí, sí, y sin yugo, ¿ah? Y sin autoritarismo, puro amor, bondad, compasión, gracia, misericordia, algo tremendísimo. El comunismo es una imposición, es a la fuerza. Manden. Hechos 20:35, ¿qué dice? ¿Lo pueden leer? Hechos 20:35. Así es una obra del Espíritu Santo. ¿Lo tienen entonces? Hechos 25:35, ¿qué dice? Hechos 25:35, ¿no? Ahí se ve en la pantalla. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Entonces, en la iglesia primitiva vivía en esta armonía. Ya vimos lo de Bernabé, ¿se acuerdan? ¿Ustedes creen que hubo arrepentimiento de Bernabé después que había dado su edad? ¿Qué he hecho? No lo hubiera vendido. No había nada de eso, sino que estaba contento de darlo, estaba dichoso. Es un privilegio para mí dar a mis hermanos de lo mío. Por ejemplo, pero vamos a ir avanzando, si no me voy a detener mucho en la introducción. Dice, tenía en común todas las cosas. Vamos a poner acá, en cuanto a generosidad, ustedes me van a decir si esto es generosidad o no es generosidad. Entre la iglesia primitiva, generosidad. Dice, en común todo. ¿Qué más? En común todo. Vendían propiedades. Vendían propiedades. Hasta ahorita hay hermanos que regalan propiedades. Hasta ahorita. ¿Sí o no? Hasta ahorita hay hermanos. Venden un solar para la iglesia, dicen. Hasta ahorita hay hermanos. Vendían propiedades y sus bienes. Y también los hermanos que hacían, repartían. ¿Sí? Repartían. Y esta repartición era según la necesidad. Esto viene a negar a aquellos que se atreven a decir que esto eran los inicios del ¿Cómo Jesús va a ser comunista si ni siquiera había nacido Marx? Si ni siquiera había nacido ese de, ¿cómo se llama? Marx, ¿cuál es el otro? Ese de Stanley. ¿Cómo Jesús va a ser comunista? ¿Sí? Es como que me digan que Pablo era calvinista, si ni siquiera había nacido Calvino. Entonces, este es una evidencia de generosidad. Y aquí negamos lo del dichoso comunismo porque se repartía según la necesidad. O sea que si aquí había una mujer viuda, solita, ¿sí? Una ancianita con su bastoncito, se le daba según su necesidad. Vamos a poner acá una porción. Pero si aquí había una mujer viuda, quizás más joven, con, ¿cómo se llama? Con sus dos hijitos, se les daba según su propia necesidad de cada uno. Así no era aquí, como dice el dicho popular, todos coludos, todos rabones, no, según su necesidad. Si habláramos de una despensa, diríamos que a lo mejor aquí se van 2 cajas de leche, pero aquí se van 5. Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Por la necesidad. ¿Y esto con qué fin? Que mis hermanos no padezcan necesidad. Entonces, yo no sé
Usualmente, ¿por quiénes preocupamos que no padezcan necesidad nosotros? En lo normal. ¿Ah? ¿Por qué? No como iglesia. En un ámbito secular. En un ámbito secular, la gente, ¿por qué usualmente se preocupa que no pasen necesidad? Sí. ¿Ah? Los ancianos. Así es. Pero usualmente lo hacemos por nuestra propia familia. Los ancianos pueden ser nuestros abuelitos, nuestro papá, nuestra mamá. Y tenemos una preocupación natural, aunque no seamos cristianos, sino uno puede ser muy católico, puede hasta ser muy satanista, pero a mi mamita que no le falte nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene esa preocupación natural. Pero el cristiano no solamente se preocupa de los suyos, ahora es parte de Cristo y se preocupa por todos los que son de Cristo. Muy bien. Si avanzamos un poquito, allá en Hechos 4, ahí cerquita, esto que leí acá es Hechos, esto que leí acá es, a ver, Hechos 2:40, ¿qué? Gracias, hermano. Y también es 4, Hechos 4:30, vamos a Hechos 4:30, Hechos 4:30, le voy a dar lectura, dice la palabra, a ver, Hechos 4:30, pero 32, Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Sí? ¿Cómo es eso posible? Es como que tú digas que todos estos eran de un corazón y un alma. ¿El corazón de quién era? El de Jesús. Todo, es una unidad perfecta en Cristo, con 5,000 personas. Yo creo que si yo ando dudando, está duro que nos unamos entre 20. Oye, ¿cuándo voy a creer que entre 5,000 vamos a estar unidos? Está duro que nos unamos entre 50 hermanos. ¿Cuándo voy a creer que 5,000 creyentes puede estar uno así? Si hay una evidencia de ese tamaño, creo que estamos pataleando estamos ahogándonos en un vaso de agua. ¿Cierto o no es cierto? Sí, estamos en pañales, en la unidad, en la fe, en el amor, porque esto es un milagro glorioso. Era de un corazón, era de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Aquí tenemos otra virtud de esta iglesia generosa. ¿Cuál era esa virtud? Estaban ¿qué? Desposeídos. ¿O cómo le podemos decir? No decía ninguno ser suyo propio. Eran despojados, también lo vimos, ¿verdad? Eran cristianos despojados. Vamos a despojados. Eran cristianos despojados de corazón. Eran despojados de corazón. O sea, el pensamiento ¿cuál es? No es mi vaso, no es mi café, es para mis hermanos. Ese era su pensamiento. Por ejemplo, si tengo una casa, es mi casa, sí, es tu casa, pero y también tu casa, ¿sí? Y también tu casa. Les voy a decir algo que a mí, yo lo he practicado, porque yo veo en la Biblia que hay que practicarlo. La hospitalidad. La hospitalidad. Y a veces practicamos la hospitalidad un poco rara, pero no sabemos ser generosos en cuanto a la hospitalidad. No, podemos dar un tema solamente de hospitalidad. Por ejemplo, cuando el profeta Eliseo pasaba por ahí, una mujer lo veía pasar y dice, esposo, oye, amor, ese hombre es un hombre de Dios. ¿Así lo dice o no lo dice así? ¿Qué te parece si preparamos un cuartito, le ponemos una cama, le ponemos una mesa, una silla, un clima y un ventilador? ¿Sí? No, clima no, pero mesa, silla y cama sí.
Y a mí me llama la atención, ¿por qué mesa y silla? Porque con una cama es suficiente, porque es un hombre de Dios. O sea, y hasta en eso están pensando. ¿Y qué pasaba? Lo recibían, obviamente que ahí comía también, quizás estudiaba, oraba y descansaba, y ahí estaba, y ahí estaba. Y eso es una hospitalidad donde alguien se esmera en servir a los que recibe. En este caso, nuestro Señor Jesús, ¿qué hospitalidad le dimos cuando vino al mundo? ¿Qué hospitalidad le dimos? ¿Qué trato le dimos cuando vino el Señor Jesús? Cuando nació, lo mandamos a un establo, ahí donde comen los ganados, que venga a descansar. Híjole. Ahora bien, hemos recibido muchas veces hermanos en la casa, pero no voy a dar un ejemplo mío. Voy a dejar un ejemplo de otro hermano. Una vez viajamos a México, nos recibió un hermano con mucho amor, nos sirvió muchísimo, nos atendió como reyes, el hermano, él, su esposa, él, hermano, sus hijas, se esforzaron mucho en amarnos y servirnos. Yo no entendía muy bien, porque yo no sé cómo las casitas en México son diferentes todas. Entonces, pues aquí van a descansar, hermano. Ah, pues yo estoy así como que con mi chip formateado, no entiendo qué está pasando. O sea, yo llegué, vi la camita, me hospedé, descansé riquísimo. Como es frío, ahí no hay problema en dormir en cama. Pero una de esas yo tenía necesidad de ir al baño de madrugada y se me ocurre, y no había baño allí, sino que yo tenía que cruzar donde los hermanos estaban durmiendo. Yo pensé que había que cruzar, hay un cuarto, está la sala y quizás hay otros cuartos ahí. Ese era mi pensamiento. Toco ahí como a las 4 de la mañana. Había unos perros ahí durmiendo ahí que no se van a despertar los perros y me muerdan. Y abre el hermano. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Y, hermano, perdóname, le digo, perdona, pero me urge ir al baño. Le digo, pásale, 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 pásale. Nada más ten cuidado. Y cuando yo paso, el hermano no tenía otro cuarto. Su familia y sus hijos estaban durmiendo en el piso. Pusieron sus sábanas. Los hermanos nos dieron sus cuartos. Nos dieron sus cuartos cómodos y sus camas cómodas para nosotros. Y él con su esposa y sus hijas estaban durmiendo en el suelo. ¿Sí? Y yo cuando lo vi y digo, ¿son generosos o no son generosos? Porque bien puede decir, oye, es mi cuarto, mi comodidad o la tuya, mi comodidad primero. ¿Cierto o no es cierto? Hay pastores que exigen la comodidad y yo creo que eso no es correcto. ¿Sí? Hay pastores, a ver, si voy a predicar, primero, hotel de 5 estrellas, por favor, una suite por allá, servicio al cuarto, etcétera, etcétera. No, 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 no. O sea, si lo exige, si lo exige, si alguien se lo quiere dar, que se lo dé, pero si lo exige, no es correcto. Porque en los ejemplos que les estoy dando, los hermanos lo dieron de corazón. El ejemplo de la ancianita era una tsunamita, algo así, ¿no? Ella voluntariamente con su esposo decidieron hacer eso. Entonces hay generosidad, hay despojo por causa de uno. ¿Qué está haciendo imitando a Jesús? Generosidad y despojo. Y bueno, yo quiero hablarles de esto porque al ser de un mismo corazón, de una misma alma, dice el texto, nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, si yo veo ejemplos de generosidad así, ¿no me está invitando a imitar también a hacer lo mismo? Sí, claro que sí. Pero como yo les dije, tenemos nuestra vida cristiana, Dios sabe cómo vivimos, cómo hospedamos a los hermanos y también hemos tenido muy hermosos testimonios de gente que nos ha recibido. En el retiro de Tiquimuy, hasta parecía esto, ¿cómo se llama? Hotel, ¿no? Cuartos para todos, ¿no? Desayuno gratis, ¿no? Aunque hayamos pagado una cooperación, ¿pagamos o no pagamos una cooperación? Pero recibimos más de lo que dimos. O sea, realmente no es nada. Recibimos mucho más de lo que dimos nosotros. Porque es más dichoso el que recibe que el que da, o el que da que el que recibe. Sí, es más dichoso, es más feliz. Entonces, volviendo al punto, la iglesia primitiva llegó un momento de tanta abundancia de discípulos que requería más recursos. Y ahora la pregunta, ¿la iglesia fue abandonada?
¿Quién no la abandonó? Es el Espíritu Santo. Dios no la abandonó. ¿Por qué? Porque Dios proveyó para todos para que nadie tuviera necesidad. ¿Alguna duda hasta por aquí? Bueno, desprendidos, así es, desprendidos. También hay otro, que también hay otro que es como, como liberal, no, no liberal, como, hay otra palabra así como libre, ¿no? Liberalidad, creo que liberalidad. O sea, alguien que da es prodigar, prodigar. La palabra prodigar, ándale, está muy bien. Cuando regales un pollo, regala las verduras y las tortillas, dice. Pues sí, ¿no? ¿Sí o no? Yo creo que eso es la obra de misericordia de corazón. La liberalidad es dar como un hombre pródigo. La palabra pródigo no es una palabra mala en sí misma. Se puede utilizar para lo malo y para lo bueno. El hijo pródigo de Lucas 15 prácticamente se puede traducir como el hijo despilfarrador. ¿Qué desperdició? Su herencia. Pero un cristiano pródigo, ¿qué entienden ustedes? Imagínate despilfarrar, pero del lado positivo. Se desprende sin problemas de sus bienes y no le pesa ni le duele y da y da y da y da. Y si tiene abundancia, no tiene ni freno ni límites y da. ¿Sí? Y da. Ahí está. Prodigar, dar con profusión, dar con abundancia. También puede significar gastar pródigamente con exceso, desperdicio de algo. Puede interpretarse tanto negativamente como positivamente. De hecho, podríamos decir que hasta el padre era pródigo, pero de manera positiva, porque ¿qué dijo? Traigan vestido, calzado, anillo, fiesta, becerro, todo, todo, todo. ¿Pero por qué? Porque este mi hijo muerto era y ha resucitado. O sea, es abundante gracia y misericordia y bondad sin medida para el hijo que desperdició sin medida en pecado, en prostitutas. No se compara lo que Dios nos da con lo que nosotros hacemos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, entendemos que la iglesia, al tener mucha necesidad, pasó por diversas dificultades, diversas dificultades. ¿Alguien sabe en este asunto de la necesidad y el dinero y repartir? ¿Alguien sabe de qué problema me estoy refiriendo? ¿Ah? La administración, pero ¿en qué sentido? ¿En qué punto? Muy bien, así es. Muy bien, así es. Había un problema. Era tanta la necesidad. ¿Y quién administraba lo de la repartición de los bienes? A los pies de los apóstoles, los discípulos, los apóstoles. Los apóstoles se encargaban de repartir los asuntos que les sobrepasó la necesidad a la logística, por así decirlo. Era tanta necesidad que sobrepasó el servicio y entonces empezó a haber un problema, la murmuración, los chismes. ¿Qué chismes eran? ¿Quién puede leer Efesios capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 7? Del 6 en voz alta, 6 del 1 al 7. ¿Quién puede leer en voz alta? 6 del 1 al 7. 6 del 1 al 7. Sí, sí, adelante, man. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero es Hechos 6. Hechos Hechos 6, Hechos 6, Hechos 6, sí. 6:1. Perdón, hermano. Sí. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios
para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Muy bien, gracias, hermano, gracias. Muy bien, sí está clarísimo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó allí? Es evidente, la necesidad sobrepasó al servicio. Y eso es lo que me da miedo con el retiro que viene en octubre, ¿no? Que la necesidad sobrepase la administración. Que Dios nos ayude. Pero bueno, aquí hubo un problema. Los apóstoles no se daban abasto. Entonces, ¿qué dijo Dios por el Espíritu? Bueno, pues cancelen las despensas. Nadie va a tener despensa ahora. ¿Por qué? Porque no se administran bien. ¿Eso dijo el Espíritu? ¿Sí? La distribución tenía que continuar. Pero también la palabra y la oración tenían que continuar y guardarse. ¿Por qué? Porque dependía mucho que los apóstoles estén ¿qué? En oración, en estudio, y por estar repartiendo y repartiendo y repartiendo, ya estaban comprometiendo su tiempo con Dios en lectura y oración. De aquí nos damos cuenta de que el apóstol Pablo está cuidando de su ministerio, ¿sí o no? Y su compromiso con el Señor Jesucristo. Lo mandó a predicar, no lo mandó a dónde? A estar repartiendo. Pero bueno, lo que dijo el Espíritu, porque el Espíritu ocasionó todo esto, es el añadir siervos. Siervos llenos del Espíritu Santo, ¿de qué? De sabiduría y buen testimonio. Y con eso se suple una cosa y también se suple la enseñanza. Es lo mismo que pasó con Moisés. Cuando Moisés, ¿qué pasó? Estaba sobrecargado de trabajo. Vino el suegro Jetro y le dijo, ¿sabes qué? Un día de estos te va a dar un burnout, vas a tronar, vas a reventar. ¿Y qué va a pasar? Y no vas a poder guiar a este pueblo. Escoge hombres que te ayuden. Y se llamaron a los 70 ancianos. Esos 70 ancianos son los que subieron con Moisés y comieron en el losado ese, las piazuli, delante del Señor. Eso lo estudiamos el domingo pasado en Quimbilá. Entonces, vemos que hay una función similar a lo del Éxodo, porque se suple de parte de Dios la necesidad de la administración, continúa este ministerio y la predicación continúa. Y bueno, ya que tenemos esto señalado, algunos piensan que los cristianos cometieron un grave error en quedarse, porque según el comentario bíblico dice que los cristianos, como sabían que Jesús iba a volver, pues dijeron, pues no nos vamos de aquí, porque en cualquier momento vuelve Jesús y nos encuentra todos juntos. Y no era el objetivo. Entonces, lo que algunos piensan es que fue un error. Yo en lo personal no creo que haya sido un error. Al contrario, porque si desde un principio creyeran y se hubieran ido todos, no tendríamos este hermoso testimonio. No tendríamos esas palabras que nadie tenía necesidad de nada porque todos vendían. No lo tendríamos. ¿Por qué? Porque desde un principio cada quien se hubiera ido a sus regiones. O sea que fue como una prueba, fue como una prueba que sí pasaron necesidades fuertes, porque esta iglesia hasta quedó pobre. ¿O no quedó pobre la iglesia de Jerusalén? ¿Lo saben? La iglesia de Jerusalén quedó pobre, no pronto, pero sí quedó pobre. Pero ahí vamos a seguir hablando de la generosidad. Sí, ahí vamos. Recuerda que hay necesidad, ¿sí? Hay necesidad. A causa de la necesidad, ¿sí? Hay generosidad a causa de la necesidad. En este caso, todo eso está pasando ¿en dónde? En la iglesia de Jerusalén. Entonces, no fue un error, a mi parecer y a mi criterio, no dice la Biblia si fue un error o no lo fue. Sí hubo mucha necesidad, pero lo que yo entiendo es de que si no hubiera pasado esto, no tendríamos el precioso testimonio del amor y el despojo de los hermanos para servir a sus demás hermanos en Cristo. Mande. No hay margen de error, así es, no hay margen de error. No hay cosas que se salieron de control en el Espíritu Santo. No hay. De hecho,
De hecho, imagínate, estás con Dios, caminando con Dios y de repente se te enferma un hijo, lo tienes que llevar a un hospital y no tienes dinero. ¿Te abandonó Dios? No te abandona Dios. ¿De dónde va a venir ayuda? Pues quién sabe. Pero ¿quién da testimonio de haberse sentido abandonado por Dios? Nadie. Todos sabemos que Dios nos ha ayudado. Aunque no haya habido, viene un hermano, te ayuda, viene. Dios suple a causa de la necesidad. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de este asunto, podemos pasar a otro punto, que es la necesidad entre comunidades, o sí, la necesidad entre comunidades o la necesidad en iglesias. ¿Hay o no hay necesidad entre iglesias? Sí hay necesidad en la iglesia. Vamos a buscar un texto, Filipenses capítulo 2, versículo 4, aplicándolo a esta enseñanza. Vamos a ponerlo por acá. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Sí, adelante, adelante, léalo, léalo. Cada cual también por lo de los otros. ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Sí? Dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Muy bien. ¿Quién está primero? Nosotros. Ah, híjole, que Dios me ayude a enseñar, porque creo que no lo hago bien, digo. ¿Sí? ¿Quiénes dan primero? Los otros. Los otros. ¿Sí? De hecho, si puedo yo acomodarlo por aquí, lo voy a acomodar por acá. Lo voy a acomodar por acá, sí. ¿El gran mandamiento cuál es? El primer gran mandamiento. ¿Cuál es? ¿Sí? Es amar a Dios con todo. ¿A quién amar primero por encima de todo? A Dios, etcétera, etcétera, con todo tu corazón, tu mente, etcétera. En segundo gran mandamiento, el segundo gran mandamiento, ¿cuál es? El segundo gran mandamiento, ¿cuál es? Ama a tu prójimo. A tu, a tu prójimo. Es el segundo gran mandamiento. Entonces, ¿a quién hay que amar primero? A Dios. Nada busque primero que lo suyo propio, sino el qué, lo de los demás, lo de los otros. Después de amar a Dios, ¿a quién hay que amar? Al prójimo. Y después, ¿a quién quiere amar? Después, el que queda aquí. Tu prójimo abarca a todo ser humano. Aquí podemos dividirlo en dos partes. En primer lugar, familia de la fe. En segundo lugar, al mundo. Y aquí quedas tú. ¿Sí? En último lugar. De último. Así quedamos. O sea que después de amar a Dios, de amar al prójimo, sigo yo. ¿Qué dice el mundo? Si quieres amar a los demás, tienes que amarte a ti primero. ¿Sí? ¿El mundo qué hace? Tú primero, amas a los demás y luego amas a Dios. Pero aquí no, amas a Dios, amas a tu prójimo y luego sigues tú. Ya da por hecho que el ser humano se ama a sí mismo. Muy bien. ¿Este lo puedo borrar? ¿Lo puedo borrar? Lo borra. Que me va a servir el espacio. Pues si lo debo de borrar, ¿verdad? Para eso está el borrador. Muy bien. Entonces, vamos a analizar una pregunta. Adelante, adelante. ¿Y cómo se llama? Ujú. Bueno, primero dos. Y después, si uno no se ama, cuida, ¿cómo va a poder cuidar a la otra persona? Muy bien. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. ¿Alguien le puede dar lectura? No lo voy a apuntar acá. Es para aclarar una duda. Si uno no se ama primero, ¿cómo puede amar a los demás? Segunda de Timoteo 3, 1. A ver, ¿quién lo va a leer en voz alta?
3:1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué más? ¿Y 2? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, Hasta allá. porque Porque habrá los últimos tiempos son tiempos peligrosos. Y el 3:2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, el mundo enseña de que hay que amarse primero. En la Biblia ya da por hecho que el ser humano ya se ama a sí mismo. De hecho, por amarse a sí mismo es egoísmo, es egoísta. La palabra ego viene, su raíz es el yo en el griego, si no me equivoco. Y el sufijo ismo, creo que es como palabra, estudio o lo concerniente ¿a qué? A el yo. Yo y luego yo. El amor propio. Y la Biblia dice que los tiempos son peligrosos. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos la gente aquí se va a concentrar en el yo. Y no estamos viviendo así ahora. uno así mismo. Así es. Sígame. La doctrina de Jesús es exactamente eso. Es negarse a quién. A sí mismo. Realmente, el mismo Señor Jesús nos puede enseñar en la cruz. Si vemos al Señor Jesús crucificado, un ejemplo, lo vamos a borrar también. Está bien que hagan todas esas preguntas. Si vemos al Señor Jesús crucificado, un ejemplo nada más, y te pregunta, ¿en quién está pensando primero aquí el Señor? En la gente, en nosotros. ¿Y en quién no? ¿A quién no está salvando aquí el Señor? A sí mismo. La doctrina de Cristo es la negación de uno mismo. El amor a Dios es poner a Dios por encima de yo mismo, mis planes, mis proyectos, mis deseos, mis caprichos, mis pecados, todo. Cuando amo a mi semejante, es lo mismo. Honro a mi semejante. ¿Por qué? Porque yo pudiera pecar contra él, pero no lo hago. Yo pudiera estafarlo, pero no lo hago. Pudiera mentirle, pero no lo hago. Pudiera adulterar con su mujer, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque estoy poniéndolo a él en primer lugar antes que mis deseos y mis pasiones. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Entonces, eso es el amor al prójimo. Y de último estoy yo. Hay que entender esto. La negación a uno mismo no es un asunto infructífero y sin esperanza. La negación a uno mismo trae la recompensa eterna más grande. ¿Sí? Muchos primeros eran últimos y muchos últimos primeros. El más humillado de todos los hombres resultó ser el más grande de todos. ¿Sí? El hombre más humillado de todo el mundo resultó ser el mejor de todos los hombres. ¿Sí? Y obviamente estamos llamados a seguir sus pisadas. ¿Sí queda claro este asunto? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ok, que Dios nos ayude a todos, ¿no? Muy bien, entonces pasamos a ver que la iglesia empezó a pasar un lapso de necesidad. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a pasar a poner acá necesidad. Entonces, si entre aquí se amaban y se servían, pero se gastaron por negligentes, por tontos. No, ¿por qué? Por lo que vimos, ¿qué? Por amor. Se gastaron por amor. Les pongo un ejemplo. Una mamá que lo que hace con todo el dinero que gana es comprarle útiles y zapatos a sus hijos, es una mujer tonta. Entonces, no por no comprarse ella zapatos y pinturas signifique de que es una mujer tonta, sino que está prefiriendo primero a otro antes que a ella. Si un papá que tiene zapatos viejos y tiene un hijo con zapatos viejos, ¿el papá qué hace? Pues le compra sus zapatos nuevos al hijo y él puede esperar. Y si de repente se le rompe, se le pierde uno, pues le vuelve a comprar otros hasta que él pueda ver por sí mismo. Pero primero ve por otros. En el cristianismo uno pone primero a otros, ¿sí? No uno se pone a sí mismo. Eso no es cosa de cristianos. Entonces, cuando aquí se empiezan a dar entre ellos
a gastarse, a negarse, a vender propiedades. La iglesia pasó una fuerte necesidad. Quizás algunos ya se fueron yendo con el paso de los años, pero la iglesia pasó una necesidad muy tremendísima. ¿Cómo Dios va a proveer para la iglesia de Jerusalén si la iglesia de Jerusalén ya se gastó completita? Los hermanos que tenían ya no tenían más cosas que vender para dar. ¿Ah? De otras iglesias. Y esa es la fuerza. Es imposición. ¿Sí? Iglesias de Macedonia, que son las regiones de Colosas y Tesalónica y Acaya y todas esas regiones. Las iglesias de Macedonia. ¿Y qué crees? Las iglesias de Macedonia apoyan la necesidad de la iglesia de Jerusalén, pero resulta que las iglesias de Macedonia eran iglesias pobres. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? La iglesia de Jerusalén pasa necesidad y las iglesias de Macedonia apoyan a la iglesia de Jerusalén, pero las iglesias de Macedonia eran iglesias pobres. ¿Cómo que un pobre? ¿Cómo que un pobre puede ayudar a alguien que ha tenido mucho? Pues resulta que desde la antigüedad Dios alimentó a un profeta en la casa de una viuda. ¿Cuánto tenía la viuda para ofrecer? Nada. Lo último que tenía se lo dio. ¿Cuánto tenía la iglesia para ofrecer? Pues tampoco tenía nada, pero Dios movió las cosas, movió los corazones y aún de su pobreza lograron dar. Muchos utilizan esto para decir, ofrenden, diezmen, y yo me voy en un avión ahí a Dubái a pasear allá, ¿no? Pero esto no es para enriquecer a un pastor o a un hombre, es para ayudar a una comunidad de hermanos en fuerte necesidad. ¿Nos podemos apoyar en tu iglesia, sí o no? Cuando hay un problema, cuando hay un huracán, cuando hay un sismo, podemos juntar y lo hemos hecho. Cuando hay una iglesia que se está levantando, una congregación, una enfermedad, cuando hay, no sé, hasta un retiro, una reunión, podemos cooperar mutuamente. Mande. Hasta un velorio quizás, o hasta una acción de gracias, ¿cierto o no es cierto? Un cumpleaños, una boda, un matrimonio. Yo te apoyo, hermano, con esto. Yo te apoyo con el medio cochino. Yo te apoyo ahí, hermano. ¿Cierto o no es cierto? Pero aquí hay una fuerte necesidad y los hermanos se daban a pesar de su escasez. Muy bien, ¿qué podemos ver aquí? Eso está vamos a buscarlo en Segunda de Corintios, capítulo 8. A ver, pero hay un versículo que quiero buscar antes. Bueno, perdón. Vamos a ver 1 Corintios 16, del 1 al 4. ¿Quién lo puede leer? 1 Corintios 16, del 1 al 4. Allá en Quimbilá también lo pueden leer si quieren, o adelante también se pueden leer si quieren. 1 Corintios 16, del 1 al 4. Esta pregunta acerca de dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia, perdón. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte de dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo hasta el 4. Hasta el 4. Okay. Porque Hasta está allá.
la versión viviente. ¿Está bien? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Sí? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Una ofrenda que debería de prepararse anticipadamente, porque hasta eso, fíjense, Pablo no quiere llegar y en ese momento estar recogiendo, porque es penoso que cuando vas a buscar dinero, pues tienes que estar en ese momento, no, que se recoja con anterioridad. Así cuando yo llegue, nada más lo tomo. Ese dinero era para Pablo. Ese dinero era para la iglesia de Jerusalén. Y dice Pablo, encarguen a 2 personas. Esas personas se tendrán el trabajo de llevar ese dinero. ¿Por qué dice Pablo, yo lo llevo? No dice eso. Porque ellos quieren que el testimonio de que, a ver, Pablo era un hombre fiel, ¿sí o no? Temeroso de Dios, ¿sí o no? Pude haber dicho, démelo, yo lo llevo, ¿sí o no? Pero a pesar de que Pablo es fiel, temeroso de Dios y no se puede dudar de él, aún así él dice, denlo a otros hermanos para que lo lleven. Y si consideran prudente que yo los acompañe, yo voy con ellos. ¿Sí se dan cuenta? Y también, si no me equivoco, allá mismo, es 1 Corintios 16, ¿verdad? 1 Corintios 16, quiero leer un textito de aquí. Estoy en Romanos 16, dice, cada primer día de semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya ganado, ¿sí? Según haya ganado. O sea que esta ofrenda que iba para la iglesia de Jerusalén tenía características. En primer lugar, lo apartaba. Todo esto que estamos viendo acá tiene una similitud tremenda con Éxodo 34, 35, las ofrendas y la abundancia y todo eso para el tabernáculo. Esto lo apartaban. Después que lo apartaban, ¿qué hacían? Pongan uno aparte algo. ¿Y qué más? Según haya, ¿sí? Según su prosperidad. O sea que había cuota fija. No había cuota fija. ¿Eran todos parejos? No había cuota fija. Es según la necesidad. O sea que si uno ganaba 100 pesos conforme a esa ganancia, según su prosperidad, conforme a esa ganancia iban a dar. Si ganaban 1000 pesos, conforme a esa ganancia iban a dar, y así. Y dice, ponga aparte algo, y dice después, y cuando ha llegado a quienes hubieras destinado carta, para que lleven vuestro donativo, dice, ¿no? Lleven vuestro donativo, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Hasta allá. Muy bien. A ver, ahora sí vamos a leer estamos 1 Corintios 16 del 1 al 4. ¿Sí? 1 Corintios 16 del 1 al 4. Vamos a ver ahora 2 Corintios 8. Segunda de Corintios 8. ¿Qué título tiene arribita? Ofrenda para ¿quiénes? Para los santos. ¿Sí? San Martín de Porres. San Judas Tadeo. No, no se refiere a esos santos. Los santos son los hermanos, ¿sí? Los santificados, los santos. La ofrenda era para los santos. Entonces, voy a dar lectura porque es un poco largo. Dice el texto, 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo está informando de este asunto a los de Corinto. Es como que diga, hermanos de Corinto, te voy a dar testimonio de los hermanos de Macedonia. ¿Sí? ¿Qué dice? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda, ¿qué? Pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Puras contradicciones hay en este versículo. ¿Sí o no? Puras contradicciones. Vamos a ver a la iglesia de Macedonia. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Dice el texto que
Dice que estaban en grande prueba de qué? Tenían problemas, va. Es una iglesia con qué? Con problemas, con tribulaciones. ¿Qué más? Son tribulaciones, no problemas de pecado. Más lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar porque luego. Sí, así es. Vamos a poner tribulaciones. Tribulaciones. ¿Qué más? Estaban atribulados, eh, eh, estaban gozosos, ¿verdad? ¿Cómo está eso? Atribulados, pero muy gozosos, gozosos. ¿Quién puede vivir así? Solo el Señor Jesús puede ayudarnos a vivir así. Atribulados, ¿y qué más? Y profunda, y eran muy pobres. Eran muy pobres, eran muy pobres, pero ¿qué más? Y, y eran ricos en generosidad, ¿verdad? Eran ricos en, voy a poner acá, en dar, porque no me va a dar generosidad. ¿Cómo ven? Eran pobres, pero eran ricos. Eran pobres, pero eran ricos. A ver, adelante, adelante, adelante. ¿Qué versión es? Los ruegos. Todavía no llego allá. Sí, 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 se me está adelantando, hermano. Sí, sí, vamos a leer, de hecho, el capítulo 8 vamos a leer rápidamente, ya no tenemos tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, ellos bien podrían decir, hermanos, quisiéramos dar, pero ¿qué? Pero no podemos. ¿Pudieran haberlo dicho, sí o no? Sí, sí pudieran haberlo dicho. Lamentablemente, un pastor de la prosperidad vería este versículo y diría, este versículo me va a servir muchísimo, ¿verdad? Porque voy a exprimir a los pobres. ¿Cierto o no es cierto? Pero no está hablando de enriquecer a un grupo de personas, a una familia, a un pastor. Está hablando de una generosidad en servir a sus hermanos. Vamos a seguir leyendo. Estas condiciones no eran impedimento. Versículo 3. Pues doy testimonio, me consta de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea que aquí dieron esta ofrenda, es una ofrenda hermosa, de olor grato al Señor. Es una ofrenda hermosa. ¿Por qué es una ofrenda hermosa? Es una ofrenda hermosa por 2 Corintios capítulo 8, versículo 3, ¿sí? Por 2 Corintios capítulo 8. Porque dieron conforme a sus fuerzas y más allá, dice, de sus fuerzas. ¿Qué entienden ustedes? ¿O quieren leer otra versión? ¿Qué entienden ustedes por dar más allá de sus fuerzas? Adelante. La palabra de Dios. Que ellos dieron todo voluntariamente y hasta entregaron más de lo que podían. Entregaron más de lo que podían. Palabra de Dios para todos, ¿no? ¿Cómo un hermano puede dar más de lo que puede? ¿Cómo se explica eso? Podía ser que se negaban. Por ejemplo, yo me acuerdo de unos hermanos, creo que eran los cristianos, eran los moravos. Son los moravos, unos misioneros moravos, a ver si no me equivoco. Unos hermanos que querían predicar a Cristo a América, estaban en Inglaterra, algo así, querían ir, pero no tenían dinero para ir. Pero habían barcos de esclavos que viajaban desde Inglaterra hasta a la Nueva América. Y entonces ellos, ¿qué hicieron? ¿Alguien sabe? ¿Alguien escuchó esta historia? Se vendieron a sí mismos como esclavos.
se vendieron a sí mismos como esclavos, ¿sí? Y viajaron como esclavos y vivieron como esclavos en América. Y estando allí predicaban el evangelio. Cambiaron su libertad por las almas perdidas. Se puede dar mucho sin tener nada, ¿sí o no? Esto Jesús ya lo había enseñado, ¿o no? Sí, esto el Señor Jesús ya lo había enseñado. ¿Saben dónde? Lucas capítulo 21 del 1 al 4. Es lo mismo, es el mismo principio. Lucas capítulo 21 del 1 al 4. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Les dejo aquí el micrófono. Lucas 21. Porque todos aquellos que entraron para la presencia de Dios y de su obra, también la de su pobreza, no todos negativos de muy bien. No es lo mismo. Es lo mismo. Una negación total. Es una negación total. La viuda pobre echó dos blancas, mientras los otros echaban en el alfolí. ¿De qué? De lo que le sobra. Yo ofrendo a Dios 50,000 pesos, pero te sobra de muchísimo dinero, ¿no? Como quitarle un pelo al gato. Oh, qué bueno, bravo. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí, que lo voy a borrar. Si lo quieren apuntar, apúntelo, pero lo voy a borrar. Voy a ponerlo aquí como, a lo mejor se queda. Economía, lleva acento en la I. Economía celestial. ¿Cómo es la economía de Dios? De hecho, dice, si yo necesitara una casa, si no está comida, te lo voy a pedir a ti. Imaginen que podamos cazar todos los peces del mar, todos los animales del mar, y se los damos a Dios de comida. Aunque se pudiera, no es nada con lo que Él merece. Si recogiéramos todo el oro del mundo, de las profundidades del centro de la tierra y diamantes, y se lo diéramos a Dios, para Dios es como un grano de arena. ¿Sí? Entonces, todo lo que podemos dar a Dios no le sorprende, o sí le sorprende. ¡Wow! ¡Wow! Mira lo que donaron. Pero hay una joya en la ofrenda que al Padre, a Jesús le gusta mucho. Sí hay una perla preciosa ahí, una joya preciosa que cuando el Padre ve esa ofrenda dice, maravillosa ofrenda. Cuando das lo mejor de ti. Y lo mejor de ti se refleja hasta en lo que ofreces. En el caso de tus hermanos, ¿en qué estaba lo hermoso de su ofrenda? En que era mucho. Tal parece, hermanos, que no ofrendaron mucho. Porque dieron en la capacidad de sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿Cuál era su límite? Eran muy pobres. O sea, no dieron conforme a su pobreza, ni menos. Dieron más, pero ¿cuánto más hubieran dado? ¿Cuánto más? Sin embargo, lo hermoso de su ofrenda no estaba en la cantidad. ¿Estaba en el qué? En su negación, en su despojo, en darse a sí mismos. Ellos no solamente dieron, ellos se dieron a sí mismos. En la economía divina, la mejor ofrenda según Lucas 21:4 y según 2 Corintios 8, ¿cuál es? Es cuando ¿das qué? Todo de ti. Esa es la mejor ofrenda. En la economía celestial. Adelante.
para salvar una vida. Sí, es capaz de hacerlo. Todo, hasta la vida misma. No era gravoso. No, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba llenando sus corazones. El Espíritu de Cristo. Sí. Por eso Jesús dice que sufrió la cruz, ¿cómo? Con el gozo puesto por delante, ¿verdad? Sufrió la cruz. ¿Sí? Como dándonos a entender que es mejor lo que gano por lo que estoy haciendo. En este caso, ¿qué iba a ganar? Nuestra salvación. Nosotros podemos decir que en el pecado no tenemos valor, estamos devaluados, no tenemos valor en el pecado. Si valemos algo es por la sangre de Cristo. Sí, ahí te vamos a ver. No lo dieron por pesar, no lo dieron porque, ay, ni modos. Oye, la hermana de la iglesia de Jerusalén está en problemas. Que Dios los bendiga. Vamos a orar mucho por ellos. Vamos, ¿no? Vamos a orar mucho por ellos. Es parte, pero además de orar, lo que ellos hacían, sí, es parte de la naturaleza divina. Y aquí ya no es la iglesia aquí ya no son los hechos de los apóstoles. Aquí ya son los hechos, por así decirlos, de las iglesias fuera de Jerusalén. Y vemos que había lo mismo, ¿sí o no? Es lo mismo. Pero aquí ayuda es entre iglesias. ¿Se puede apoyar entre iglesias, sí o no? ¿Sí? No estamos diciendo que hay el institucionalismo eclesiástico. No, 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 no. O que hay una iglesia como una pirámide, ¿no? La matriz y las hijitas. No, no, no. Sino que la libertad de ayudarse mutuamente según la necesidad de cada uno. Aquí la iglesia tiene necesidad y se apoya. Sigo avanzando. ¿En qué versículo me quedé? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Vamos a poner acá. ¿Quién ruega? Pablo ruega, hermanos, por favor, una ofrendita, por favor, una ofrendita por el amor de Dios. Eso decía Pablo. Una ofrendita por el amor de Dios, hermanos. La iglesia ruega participar. Ahora los hermanos ruegan para que participen. Sí, la iglesia rogaba a Pablo para participar, pero ahora los predicadores ruegan para que la iglesia participe. No debería ser así, pero bueno, que Dios nos ayude a todos. La iglesia ruega para participar. ¿Es una carga? No. ¿Es un qué? Es un privilegio. Aquí lo dice. Versículo 4, que es el privilegio de participar en este servicio a los santos. Para ellos es un privilegio. Es un privilegio dar. Es un privilegio. Adelante, adelante, PDT, ¿qué dice? Esto de participar en esta ofrenda para el pueblo de Dios. Muy bien. Sería que Pablo, ¿será que Pablo, a ver la condición de mucha necesidad de los hermanos y sus tribulaciones, a lo mejor no quería sobrecargarlos? Porque se entiende, ¿no? Porque dice que con ruegos, allá como que nos ayuda a entenderlo. Le insistieron muchas veces, como si Pablo no hubiera querido, ¿verdad? Sí, otros han participado, pero ustedes no. Quizás los de Filipos, ¿verdad? En cierta manera, Filipos era, era una bendición para muchas iglesias, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué Filipos era una bendición para muchas iglesias? ¿Alguien lo sabe? Con respecto a la generosidad. Sí, ayudaba más, pero la iglesia de Filipos tuvo un compromiso con quién? Con el apóstol Pablo.
con el apóstol Pablo. Las demás iglesias no. Pero esa ayuda que le dan al apóstol Pablo, ¿qué decía Pablo de esa ayuda? Luego lo vamos a ver. Es otro tema, pero también es generosidad. Es otro tema. Es una iglesia que bendice a otras, pero no con suministros, no con pan, con trigo. La bendice con palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el siervo puede moverse, puede andar de aquí para allá y estar enseñando y hablando. Pero es una bendición diferente, es una generosidad distinta. ¿En qué me quedé? Versículo 6, 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Avanzamos. 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. ¿Qué pasó aquí? Bueno, hermanos, así como lo hicieron los hermanos de Macedonia, ahora yo los mando a quienes. Vamos a poner aquí otra aquí. Esta es la iglesia de qué? ¿La iglesia de qué? De Corinto. Ahora yo les mando a Tito para que haga lo mismo y ustedes también que participen de esta gracia. ¿Cómo ven? ¿Hay generosidad o no hay generosidad? Sí, y son hermanos de diferentes lugares o países o regiones, pero no falta el amor ni la generosidad. Dice después, el 8, ¿no? No hablo como quien manda. ¿Cómo está eso? No hablo como quien manda. O sea que Pablo no decía, malditos sois vosotros porque todos me habéis robado. Eso decía Pablo. ¿Verdad que no? Pablo no decía eso, no agarraba Malaquías. Malditos sois con maldición. Vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos. Miren, no tengo nada. Entonces, Pablo no hablaba como qué, como quien manda, hermanos, por favor, que pasó su dinero, no me han dado su dinero, por favor. Sino, hermanos, participen de esta bondad, de esta misericordia. Vean, hermanos, como los de Macedonia se dieron a sí mismos, se esforzaron. No es para nosotros, es para los hermanos de Jerusalén. ¿Tú está exhortando a dar o no está exhortando a dar? Está exhortando a dar para ayudar a otros hermanos. Versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Qué está haciendo? Hey, Corinto, mira los de Macedonia. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿No lo dice ya? Te estoy mostrando la diligencia de otros para poner a prueba, ¿qué? El amor de ustedes. O sea, Pablo, el apóstol, está probando, ¿son ustedes también generosos? Miren que estos hermanos están en peores condiciones que ustedes. Tenían, sí tenían ciertas comodidades. Era una ciudad próspera, era pobre, es verdad. La iglesia de la Odisea de Corintios, ella decía, soy rica y no tengo necesidad de nada, dice. Y a lo mejor era rica, ¿qué? Económicamente, porque había buen lino, buena, de todo. Pero dice, compra oro de mí, dice Jesús, oro refinado para que de verdad seas rico. Y sabemos que el oro de Dios, lo valioso de Dios que es la misericordia, es servir a los demás, amar a los demás, haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde no llega la polilla, no llega el orín, no corrompen. Cuando invites a comer a alguien, no invites a los que te pueden devolverlo, sino invita al pobre, al ciego, al cojo, al manco, y no te pueden devolver y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús enseña todo esto. La iglesia de la Odisea sí es bastante acertado eso, sí pecaba en esa forma. También lo dice Primera de Juan. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo sin perder Corintios, por favor. Es
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Perdón, perdón. Es Primero de Juan 3:17. Podemos ponerlo. eh, Versos. ¿Sí? Primero de Juan 3:17. Sí. Si alguien tiene dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Esa es la nueva traducción. Esa es la nueva traducción viviente, ¿verdad? Que ayuda bastante. Si alguien tiene suficientes bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad ¿pero qué necesidad? Ay, como que a mi hermano le hace falta un iPhone 16. ¿Será que a eso se refiere? Todos nos vamos a apuntar, ¿no? Somos necesitados todos, vamos a decir. Necesidades como techo, ropa, comida, sustento, medicamento, quizás ropa para los niños, ropa para el hermano, ¿cierto o no es cierto? Sí, descartado el jet privado, descartado el iPhone 16, descartado, o sea, pero a lo que vamos es que la necesidad, ¿sí? La generosidad es a causa de la necesidad. Y dice, y si alguien ve a alguien con necesidad y tiene cómo y no le ayuda, ¿cómo dice al final? ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Esa era la falta de la iglesia de la Odisea. Esto es, vamos a ponerlo acá como la falta de la iglesia de la Odisea, primera de Juan 3:17, ¿no? Y la Odisea es capítulo 3 de Apocalipsis, ¿qué versículo? Es primera de Juan 3:17 y el problema de la Odisea está en capítulo 3:14, ¿verdad? Apocalipsis 3:14. Ahí lo pueden leer, ahí están todos los pecados de la Odisea. 3:17. Aquí hay generosidad, no hay generosidad acá. ¿Sí? Aquí no hay generosidad. Aquí hay teoría, pero no hay generosidad. Entonces, allá en Quimbira, ¿alguna duda? ¿No han comentado nada? ¿Alguna duda, pregunta? Hermana, los hermanos están conectados aparte. No sé si está prendido esto. A ver, si alguien ha hablado. No se oye. A ver, está bajo el volumen, está bajo el volumen. A ver, Bueno, sí, bueno, buenas noches, hermanos. ya se escucha, ya se escucha, ya se escucha, ya se escucha. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Ey, pues hasta ahorita no hay ninguna duda, hermano. Ah, bueno. Todo bien. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, muchas gracias. Está bien. Entonces, volvemos a 2 Corintios 8, ya para terminar. Este es el último estudio, este es el último estudio, y pues bueno, vamos a aprovecharlo. ¿Les parece? Hasta las 12. No, no es cierto. No es cierto. Dice Pablo, no, verso 8:8, no hablo como quien manda, no es una imposición, pero me encanta cómo habla Pablo. Vamos a probarte a ver qué tal lleno de amor estás. Así es, Pablo, ¿verdad? Vamos a ver qué tal lleno de amor estás. Hay que atrevido el hermano Pablo, diríamos, pero no es así. Verso 9. Vean el contexto de esas palabras, porque estas palabras también se utilizan para evangelizar. Pero vean el contexto de estas palabras. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esa es la doctrina de la generosidad. Yo me acuerdo que escuché una vez una predicación de este y me bendijo tremendamente para acercarme a la salvación, pero fue utilizado como eso, como evangelismo. Ya conocéis la gracia, tú conoces la gracia de Dios, la gracia aquí, la gracia allá, te ayuda a dejar de pecar, etcétera, etcétera, te enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Se enseñó el versículo de manera temática para evangelizar, y está bien, puede ser de mucha bendición, pero en su contexto inmediato, porque el apóstol Pablo dice a los de Corinto,
ustedes ya conocen, ya porque ya conocen, no la van a conocer, ustedes ya conocen el perdón de Dios. ¿Quién conoce que Dios es perdonador a pesar de que hemos pecado mucho? ¿Quién lo conoce? ¿Sí? A pesar de que hemos actuado mal. ¿Quién conoce esa gracia? Entonces, si tú ya conoces esa gracia, dice el texto, en nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ti, Él se hizo pobre, para que por medio de su pobreza fueses enriquecido. Muy bien. Pobre y riqueza. Yo era pobre, Jesús es rico, Él se hizo rico, Él se hizo pobre y al final yo fui rico. Hay predicadores de la prosperidad que utilizan este versículo también. ¿Ya lo ves? Jesús hizo pobre para que seamos ricos, para que se llene tu cuenta bancaria, para que tengas otro nuevo carro y nueva casa. Y eso es una aberración de interpretación. Es un insulto garrafal y a la razón humana. ¿Por qué? Porque cualquiera puede estudiarlo y darse cuenta que no está hablando de eso. Solamente verdaderos hijos de Satanás pueden interpretar la Biblia así. ¿De qué riqueza habla y de qué pobreza habla? Es una herejía, una interpretación demoníaca de la Biblia. Pero ¿de qué riqueza habla? Vamos a ver un versículo donde contrapone lo material o el dinero contra la riqueza espiritual. ¿Sí? Porque aquí podemos ver, según, esto está precioso, este es Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Precioso texto. ¿Sí? Esa gracia, hermano, si tenemos esa gracia, debemos ser generosos, ¿sí o no? ¿Qué versículo vamos a ver? Aquí está. Este versículo, que nadie se va a espantar por lo que voy a leer ahorita, pero es que esto es así. Esto es así. Algunos ya lo notó y lo valora, algunos no lo han notado y obviamente no hay valor en el asunto. Pero bueno, al final todos esperamos recompensa de parte de Dios. Esto es Filemón, carta de Filemón, carta de Filemón. Dice, es Filemón, tiene un capítulo, versículo 17 y versículo 22. Este Filemón es una bendición. Filemón, también Pablo, también Onésimo. Filemón, capítulo 1, versículo 17 al 22. ¿Alguien lo puede leer en otra versión? Filemón, Filemón, es Filemón, ¿verdad? Filemón, voy a poner acá, 1, 17 al 22. Es que le iba a poner Fil, pero se va a confundir con Filipenses. A ver, PDT, ¿cómo dice? Entonces recibe a Onésimo de nuevo como si me recibieras a mí. Al 22. Y si Onésimo te ha tratado mal o si te debe algo, yo lo pagaré. Aquí pongo mi firma. Yo, Pablo, me comprometo a pagarte lo que Onésimo te deba, por no decir que me debes tú tu propia vida en la fe. Hasta el 22, ¿verdad? Entonces, hermano, hazme este favor como seguidor del Señor. Esto me levantaría el ánimo como hermano en Cristo. Te escribo esta carta confiando en que harás lo que te pido y aún más. Prepárame también un lugar donde quedarme porque espero que Dios responda a sus oraciones de que yo pueda ir a visitarlos. Muy bien. ¿Cuáles son las contrapartes ahí? Ajá. Aparentemente le debe dinero a su amo, ¿verdad? Se fue sin ser cristiano, se topa con Pablo, que está huyendo de su amo, se convierte con Pablo, apoya a Pablo en el servicio, pero Pablo sabe que es esclavo de Filemón y lo manda de vuelta. Sí, pero ¿cuál es la contraparte ahí que hablamos? Lo que vimos en 1 Corintios 8 y 9. ¿Cuál es la contraparte? ¿Qué te debe Filemón? ¿Qué te debe ¿Qué le debe Onésimo a Filemón? Dinero. Y dice Pablo, ¿qué dice Pablo? Yo voy a hacer el aval
¿El aval de qué? De Onésimo. Yo pago, pero de repente dice Pablo, pues resulta que también tú me debes. Le debe Filemón a Pablo. ¿Qué le debe según el texto? ¿Qué le debe? Ahí lo dice, su salvación, su conversión. Está y también le digo a su hermano en la fe. O sea que, ¿qué está tratando de hacer Pablo con esto? ¿Sí? Como lo que hizo Cristo en la cruz. Bueno, yo te lo pago, pero Pablo dice, tú también me debes a mí. ¿Y qué me debes a mí? Según el texto, ¿cómo dice Reina Valera 60? ¿Cómo dice ahí? El, Con mi propia mano, yo te lo pagaré. Yo no mencionaré que tú me debes tu propia alma. wow, qué fuerte, ¿no? Tú me debes tu propia alma, dice. ¿Cómo está eso? Es lo que les decía, a veces se valora, a veces no se valora, pero bueno, Pablo lo entiende y le dice, y Pablo está tratando de ponerse, a ver, Filemón, dame todo tu dinero porque me debes tu alma. No, sino que Pablo está sacando eso de que, oye, Filemón, tú me debes tu alma, pero ¿para qué? ¿A favor de quién? De Onésimo. No es para sacar provecho de la gente. Y Onésimo entiende, dice, sí es verdad. Lo más probable es que él haya perdonado la deuda por lo que le dijo Pablo. Y no solamente esto, sino que Pablo le dice, prepárame un lugarcito cuando yo llegue y yo sé que vas a hacer todo lo que te digo. ¿Y qué más? Y aún más, dice. Y aún más. Recíbelo como hermano ahora. Mande. Más confianza, así es, pero porque ya están todos en el mismo sentir en la salvación. Y lo que Pablo está haciendo es olvida la deuda a causa de que te lleve el evangelio. Sí, está fuerte, ¿verdad? Pero es a favor. No dice Pablo, olvida mi deuda si te debo dinero, no. Dice, olvida la deuda de Onésimo, porque yo te llevé el evangelio. Muy bien. Volvemos otra vez a... Es interesante estudiar todo esto, ¿verdad? Primera de Corintios 8, ¿verdad? Segunda de Corintios 8. Vamos a ir rápido y terminamos. Dice, versículo 9, versículo 10. Y esto doy mi consejo, porque esto os conviene. Les conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Desde el año pasado estaban considerando ayudar a los hermanos de Jerusalén. Versículo 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Ya decídanlo y háganlo. Para que como estuvisteis prontos en querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Y eso es lo que Pablo está haciendo, es ayudando a la iglesia a no caer en un fallo común. ¿Cuál es el fallo común? Decir y no hacer. Yo doy 10 panes y no los doy al final. Yo doy 10 refrescos y no los doy al final. O sea, ¿para qué dices que vas a dar algo si no lo vas a dar? ¿Sí? Yo doy 2 kilos de carne y no lo das. Yo doy un saco de hielo. Yo doy 500 pesos para los ingredientes y no lo doy. Si no voy a hacer algo, no lo prometo. Más vale que prometas, más vale que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Para qué vas a pegar con tu boca? Dice la palabra. Entonces, dice la palabra, bueno, ya cúmplanlo, ya háganlo. Verso 12. Porque si primero hay voluntad dispuesta, ¿es obligación o es de corazón? Hay voluntad dispuesta, como la mujer viuda. No puse Lucas por aquí, ¿verdad? Ah, sí, Lucas 2, 1 al 4. ¿Está acá? Es lo mismo de acá. Esto de acá es lo mismo de acá. Lucas 2, 1 al 4. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. Y vean, no según lo que no tiene. O sea que aquí no se puede forzar a alguien a dar si no tiene. Pero es que todos parejos, porque vamos a construir aquí un tinglado. No. Uno da lo que puede y lo que tiene, no lo que no tiene. O sea que si aquí somos, ¿cuántas personas somos acá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Somos 15. Y vamos a una actividad.
y resulta que de los 15 solo 10 podemos dar, nos vamos a amargar, porque ellos, ¿por qué no dan? No, al contrario, debemos de compensar con gozo, con felicidad, si podemos hacerlo. No debemos de ver mal al que no puede. Es una carga pesada. Jesucristo no vino a poner cargas pesadas económicas sobre nadie. Obviamente que también depende mucho que depende uno lo que siembra, lo que cosecha, porque también se está refiriendo al dar, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Versículo 13. ¿Por qué no digo esto para que haya para otros holgura? ¿Y para otros qué? No mando esto de ayudar a Jerusalén, hermanos, para que otros den en sus anchas y otros estén todos apretados y angustiados. No, la bendición de dar no puede resultar en una tristeza o en una angustia, sino para que en ese tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra, la abundancia de la iglesia de Corinto, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Cómo va a ser? Alguien diría por allá, al amor se refiere como dice, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Pudiera ser, pero, pero más que hoy por ti, mañana por mí, se refiere que de Jerusalén salió mucha riqueza para todo el mundo. ¿De qué riqueza se refiere? Del evangelio, la salvación, ¿sí? Como lo que vimos con Filemón, Onésimo y Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 15. Como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. ¿De qué está echando mano Pablo? Del éxodo, del maná que caía. O sea que Dios suplió a todos bien, ¿verdad? Así es el Señor. El Señor es el mismo de ayer. No ha cambiado el Señor. Nosotros somos los que cambiamos. Él nunca cambia. Versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por ustedes. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a ustedes. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar ese donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. 20. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. ¿Qué se traen Pablo y Tito entre manos? ¿Qué se traen Pablo y Tito? Había mucha transparencia, pero por mucho que hubiera oposición, Pablo no iba a dejar de ayudar a los hermanos y no iba a permitir que aunque lo difamen, él no va a dejar. No, es que no es mi intención que entienda que quiero robarles, lo voy a dejar de hacer. Aquí hace un lado la reputación y continúa la ayuda. Sigo leyendo, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. 21, procurando hacer las cosas honradamente. Atención los que administran las ofrendas. ¿Sí o no? Atención los que administran las ofrendas. Procurando, por eso la lista de estados de cuenta y todo eso. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hermano, rinde cuentas de la caja. ¿Y por qué? Si yo con Dios le muestro el estado de cuenta. No, también con los hombres. ¿Sí, hermanos? Pasamos a la iglesia de Macedonia en Tesalónica y recaudamos tanto. Pasamos a la iglesia de Acaya y tanto. Pasamos a la iglesia de Colosas tanto. Pasamos a la iglesia de Corinto tanto. Aquí está todo, hermanos, para ustedes. Como administradores. ¿Sí? Verso 22. Enviamos también con ellos nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces. ¿De quién está hablando? No me acuerdo. ¿Sí, de Tito? Y ese hermano muy aplicado, ¿sí o no?
es muy aplicado. Eh, eh, sigue diciendo. 22. Sí, gracias. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros, en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con ustedes, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, ¿sí? Son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo, la vida de este hermano. Mostrad pues con ellos, los hermanos que van a recaudar todo esto, con ellos ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. ¿Cómo ven? Porque los hermanos eran como itinerantes, eran como un evangelista. ¿Qué pasa con el hermano que llega allá? Vamos a suponer, recibirlo, atenderlo. O sea, te damos, esto es la iglesia. Siéntete, come, descansa, reconfórtate, báñate. Y eso es para ti, hermano, para tu trayecto. ¿Sí? Entonces, sí, 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 sí. En el caso de Gallo, el hermano Gallo, él recibía a los hermanos y dice Juan, y yo me gozo, ¿por qué? Porque tú recibes y tu trato a los hermanos y aún a los hermanos que no conoces, tu amor para con ellos. ¿Qué hacía Gallo? Recibía a los hermanos evangelistas, los atendía, los reconfortaba, los atendía y seguían su camino. Se fortalecían. O sea, no había un lugar donde un discípulo, por así decirlo, no le faltara un lugar donde estar mientras hubiera una iglesia. Capítulo 9, versículo 1. Rápidamente. Capítulo 9, versículo 1. Vamos a poner por acá. Segunda de Corintios 9. Seguimos en lo mismo. 9, 1 al 7. Si es que más. Cuanto a la administración para los santos, ¿a qué se refiere la administración para los santos? Todas las ofrendas recaudadas para la iglesia. Es por demás que yo os escriba. Ustedes ya saben cómo manejamos todo esto. 2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Así como él se está gloriando en Corinto de los de Macedonia, cuando esté en Macedonia, ¿se gloria de quién? O sea, ¿se enorgullece de qué? De los de Corinto. Los hermanos de Corinto también son muy generosos. Acaya dice que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado ¿a qué? A la mayoría. Muy bien. Aquí vamos a poner otra iglesia apoyando la obra. ¿Sí? La iglesia de Acaya. Desde hace un año atrás está preparada, su guardadito. Tenemos las iglesias de Macedonia, la iglesia de Corinto y la iglesia de Acaya. Es un ministerio. Dice el versículo 9, versículo que acá está preparado desde el año pasado y vuestro celo 3. Pero ha enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como le he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, vean esto, y os hallaren desprevenidos, ¿qué significa? Que no lo hayan juntado como se les ha pedido, ¿sí? Os hallaren desprevenidos. O sea, hermanos, por favor, no vayan a dejar en vergüenza. Los estoy dejando bien delante de los hermanos de Macedonia, y cuando lleguemos, no, pues que no hemos juntado nada. No tenemos, o así. Dice, no sé que vinieren conmigo algunos de Macedonia y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir ustedes, de esta nuestra confianza. ¿Cuál es la confianza? Cuando lleguemos, los hermanos ya están preparados. Pero por si las moscas, aquí va esta carta, dice. Dice 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que vayan primero a ustedes y preparen primero vuestra generosidad antes prometida,
para que esté lista como de generosidad y no como de ¿qué? No como exigencia nuestra. O sea, qué buen testimonio. Llegar ahí, hermanos, nos hemos organizado, hemos juntado, aquí está para la iglesia de Jerusalén. Muy bien. Pero qué triste testimonio. Hermanos, no tenemos nada, pero ahorita lo juntamos y va a pasar, no va a parecer una generosidad, va a parecer que te lo estoy exigiendo. Y realmente no es esto, no es correcto. Hay que tener mucho cuidado. Es como que diga, vamos a cooperar para el hermano, o para la obra, para la misión, o para el retiro. Y a la mera hora, a ver, hermano, tu parte, a ver, hermano, tu parte, a ver, hermano, tu parte, tu parte, tu parte. Entonces, como que no es correcto. No es correcto. Por eso Pablo dice esto, que se recoja con tiempo, porque luego parece exigencia y eso avergüenza. Como dice Pablo, me avergonzaré si no es que se avergüencen ustedes, dice. Verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Aquí está hablando de la ofrenda o no está hablando de la ofrenda. ¿Está hablando de lo monetario o no monetario? Sí, está hablando de lo monetario. Pero no está apelando a la avaricia. No está apelando a la avaricia. Das 100 pesos para que Dios te devuelva 1000. Sino lo que está diciendo es, ¿cuánta bondad? ¿Ya conoces la gracia de Dios? Bueno, ¿cuánta bondad más quieres de Dios? Pues según la bondad que tú reflejes, es la riqueza divina, la generosidad divina, que puede incluir lo económico, puede incluir pagar deudas, puede incluir salir de problemas económicos. ¿Cierto o no es cierto? Si Cristo perdona pecados, ¿no podrá sacarnos de un problema económico? Claro que sí, pero no es la meta final, no es la meta final. Pero Dios sí lo puede hacer. Según tu generosidad para con hermanos necesitados, así también tú puedes cosechar. Si siembras poco, cosechas poco. Si siembras mucho, cosechas mucho. ¿Sí me explico? Así es, sean bendecidos de parte de Dios. Es más, si ustedes leen Éxodo, Dios dice claramente, nadie puede presentarse delante de mí, ¿qué dice? Sin ofrenda. ¿Lo han leído? Yo cuando leo eso digo, híjole, Dios mío. Nadie puede presentarse delante de mí, pero eso es Éxodo. Eso es Éxodo, no es la iglesia. Pero te muestra un principio. ¿Cuál principio es? El de honrar a Dios. Es como cuando voy a ver a mi mamá, toma, le doy un dinerito. Llego a ver a mi mamá, toma un dinerito. La estoy honrando con mis bienes. Pero bueno, nada más es una idea. Porque aquí hablando de qué, esa siembra, ¿para quién es? Es para uno darle a Dios y Dios remunera nuestra generosidad con generosidad. Y lo más grande que nos puede dar es bendición espiritual. ¿Sí? No necesariamente es dinero ni cosas materiales. Que lo puede hacer, Dios es dueño de todo, pero no debemos buscar esas cosas como prioridad. Versículo 6, pero esto digo que el que siembra, verso 7 dice, cada uno de, ¿cómo debe dar cada uno? Como propuso en su corazón. No lo debe de dar estando, ¿cómo? De mala gana, estando triste. No le dé por tristeza ni por necesidad. Hay que darlo porque hay que darlo. Porque Dios ama a quién. Sí, aquí podemos ponerlo acá. Dios ama al dador alegre. Hay ofrendas que sí ama a Dios. Hay ofrendas que sí bendicen a Dios, por así decirlo. Sí, el que lo hace de corazón feliz, corazón alegre. Pues puede ser. A lo mejor se lo toman así como alegre, pues alegre, ¿no? Pasan allá roboteando, creo, ¿no? Pero yo creo que con todo lo que estamos viendo, esa alegría se debe a que es un privilegio ser hijos de Dios. Es un privilegio amar al prójimo. Es un privilegio servir. Es un privilegio darse. Si nos damos cuenta cómo funcionan las finanzas de Dios, ¿sí? Finanzas porque no es dinero, dinero. Todo funciona desde dónde? ¿Desde dónde funciona la máquina financiera de Dios? Desde el corazón de los hombres. Amando, amando, amando. Y ahí salen todas las cosas. ¿Sí?
Por eso hemos dicho que aquí no hemos puesto ningún yugo a nadie. Aquí en la iglesia de Mérida, de todos los años que tiene la iglesia de Mérida, jamás hemos puesto ningún yugo a nadie. Hay que comprar sillas, hay que dar de 200 cada quien, jamás. Hay que comprar bocinas, hay que comprar bocinas, nos toca dar de 500 cada quien, jamás. Necesitamos un refri, hay que comprar uno, cuesta 10,000 pesos, hay que dar 500 cada quien, jamás. ¿Cierto o no es cierto? El día dijimos, la semana que dijimos, necesitamos una bocina, en esa misma semana nos regalaron la otra bocina. Es más, esa misma semana yo fui a la tienda a la tienda de electrónica, vi la marca de la bocina, vi el modelo de la bocina y dije, esa bocina está buena. Pues resulta que la misma marca y el mismo modelo nos regalaron. La misma semana que buscábamos un refrigerador para comprar, en esa misma semana, Dios nos mandó un refri nuevo a través de una persona. ¿Cuánto dinero soltó la iglesia? Y así vino el proyector, y así vino la computadora, y así vino el monitor, y así vinieron las sillas, y así vino todo. Y hay que cuidarlo porque es del Señor o no es del Señor. Es del Señor. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hay misericordia y gracia, la iglesia de Quimbilá, los hermanos de Quimbilá, los hermanos de Subín, Dios ha desplegado mucha generosidad de parte de los hermanos de Quimbilá. Yo me considero deudor a los hermanos de Quimbilá, soy deudor a ellos. Y hasta ustedes pueden considerarse deudores a ellos junto conmigo. Y lo digo para la gloria de Dios, hermanos, sé que me están viendo, pero es para la gloria de Dios. ¿Por qué lo digo? Que se consideren deudores junto conmigo, porque a través de sus ofrendas y sus apoyos que nos dan a veces, pues predicamos aquí, servimos aquí. Llevo un tiempo que no estaba yo trabajando secularmente por el apoyo que estaba yo recibiendo. O sea que de veras, lo digo con sencillez y lo digo para que reconozcamos estas cosas. Debemos considerarnos deudores. La Biblia dice, no debáis a nadie nada, sino el amor los unos a los otros. Sí, es la deuda que debemos de tener. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a pagar nuestras deudas. ¿Sí o no? Y dice el 7, porque Dios ama al dedor alegre. Ay, es que... Ay. Acabamos rápidamente, lo leo todo rápidamente y terminamos. Vamos a acabar. Todo. Me gusta leer todo al final. Todo al final. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No se refiere solamente a dinero. Puede haber, siembras poco, cosechas poco. Siembras mucho, lo primero que Dios te va a dar, ¿qué es? Mucha gracia. Y también Dios te puede devolver lo que diste. Pero abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, ¿cuánto? Todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, no es menos, sino dar más. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. 10. Y el que da semilla al que siembra y da pan al que come. ¿Quién da semilla al que siembra? ¿Quién da pan al que come? Dios. También dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Oh, o sea que el apoyar quizás económicamente a los hermanos de Galacia, Dios va a multiplicar dos cosas, mi sementera y ¿qué más? Y mis frutos. ¿Sementera qué es? Es donde guardo mi grano cosechado. O sea que ¿puedo tener abundancia o no puedo tener abundancia? Y Dios bendice, sí lo hace. No lo perseguimos, pero sí lo hace. Pero Dios no solamente bendice eso, sino que también Dios aumenta nuestros frutos de justicia. O sea, nos volvemos, por así decirlo, mejores cristianos. ¿Quién quiere ser un mejor cristiano? ¿O quién quiere ser un cristiano medio promedio? Un cristiano chafa. Que Dios nos ayude a ser mejores cristianos. Sí, por la generosidad. Dice la palabra, para que estéis enriquecidos de oro y de plata. ¿Cuál es la riqueza? Recuérdense Filemón, recuérdense Pablo. Dice la deuda de Filemón hacia Pablo. Estéis enriquecidos en todo.
En todo. ¿Y todo qué es? Es todo. ¿Y de qué manera? Para toda liberalidad. Esa está la palabra. Liberalidad. O sea que si tengo sementera abundante y viene alguien con necesidad, toma, 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 toma. Y si tengo frutos de justicia, toma, 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 toma. ¿Sí? Toda la bendición divina es para servir a los demás también y bendice nuestras vidas, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Cuando vivimos así, con liberalidad, con generosidad, ¿sabe que abunda mucho? Alabanza, abunda mucha alabanza. O sea, llega la bendición. Hermanos, esto viene de Corinto. Hermanos, esto viene de Acaya. Hermanos, esto viene de Tesalónica, de Colosas. Hermanos, gloria a Dios que vio nuestra necesidad. O sea, abundan ¿qué? La adoración a Dios. Ustedes son el objeto de que Dios sea más adorado por causa de lo que ustedes hacen en Dios. ¿Se entiende? ¿Sí? Versículo 12. Porque la administración de este servicio, está hablando del ministerio de recaudar fondos, no solamente suple a los santos que falta. Este ministerio no solamente da a los que les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es como decir, este ministerio no solamente se trata de recoger dinero para darle a los hermanos necesitados. Ese ministerio es un ministerio que busca ¿qué? Exaltar a Dios. Es un ministerio que busca ¿qué? Glorificar a Dios. No glorificar a la iglesia, no glorificar a Pablo, o glorificar al ministerio involucrado en el servicio, o glorificar a una institución, sino glorificar ¿a quién? Al Señor. De hecho, cualquier ministerio debe tener esa meta, glorificar al Señor. Verso 13. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. A ver, ¿cómo profesaban su obediencia al Evangelio? Siendo generosos, con frutos visibles. No con decir, ¿cómo ayudamos a los hermanos? Vamos a orar por ellos. No, sino que había resultados. Verso, y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Verso 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros. Era un ministerio con efecto triple. Un ministerio con efecto triple. Se recaudan fondos, se ayuda a los hermanos. Se hace que el nombre de Dios sea muy alabado. Mucha acción de gracias. Y número 3, había mucha oración. Esta iglesia con fervor y con amor verdadero, hermano, te pedimos por nuestros hermanos que nos ayudaron de Tesalónica, de Galacia, de Corinto, de Acaya. Era una retribución, ¿sí o no? ¿Qué es mejor? ¿Que te manden 500 pesos o que una iglesia esté orando por ti? Yo quisiera que muchos oraran por mí. La verdad, tú no lo quieres. Yo quisiera que muchos oraran por mí. Y así, o yo también debería orar por muchos de ustedes. Y oremos mucho por nosotros. Terminamos. A quienes, dice, asimismo, en la oración de ellos por ustedes, a quienes aman. ¿A quienes qué? Aman. Ustedes los aman. ¿A causa de qué? La superabundante gracia de Dios en vosotros. No dice la gracia de Dios en vosotros, dice, usa un superlativo, la segunda potencia. Superabundante gracia. No dice no super gracia, ni dice abundante gracia, dice superabundante gracia. Es como archirrequete contra rico, ¿sí? O sea, ustedes están llenos de amor y de gracia. Y los hermanos le contribuyen en oraciones. Y vean cómo termina Pablo. Y yo digo, con razón Pablo termina con esta expresión. Verso 15. ¿Cómo dice el 15? Gracias a Dios por su don tan indescriptible. Ese amor tan grande, como Dios suministra, provee, nunca los abandona. Unos oran mutuamente, hay alabanza, hay servicio, hay amor, hay contribución, hay todo. Todo así debe funcionar el cuerpo de Cristo. Dice Pablo, qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es esto. Esto lo hace el Espíritu Santo, esto lo hace Dios. La iglesia primitiva
Estaba llena de amor y de fervor. Y era un ministerio grande. ¿Verdad que la generosidad no solo habla de dar dinero? Son cosas más grandes y eternas. Terminamos esta por aquí. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Comentario? Es el último estudio y ya terminamos. Pues ya di testimonio de cómo estamos andando. La iglesia de aquí de Mérida, la iglesia aquí en Quimbilá, hay testimonio de generosidad. No puedo decir que no, porque estaría mintiendo. Hay testimonio, hay mucho testimonio. Es más, hay testimonio de generosidad de lo que yo puedo testificar, porque hay otra generosidad que no se divulga. Hay una generosidad que es como dice la Biblia, lo que hace tu derecha, no lo sepa tu izquierda. ¿Sí? Esa generosidad no la puedo testificar, pero sí hay. Abunda la gracia, así es. Abunda la gracia. Pero aquí tenemos que tener en cuenta, es bueno preguntar si hay gracia entre nosotros, pero mi vida, estoy lleno de ese don inefable. ¿Cómo dice las versiones, ese versículo 15? Gracias a Dios por su don inefable. ¿Cómo dice la P de Termana? Ajá. Hola, aquí lo va a leer. Nueva traducción viviente que dice, gracias a Dios por ese don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Eso. ¿Sí? Imagínense, ¿no? Tratar de explicarlo, pero es más grande que esos dibujitos. Lo que pasaba en el cuerpo de Cristo al principio. Entonces, en vez de que estemos separados y divididos y que cada quien se rasque con sus propias uñas, podemos vivir esto en el Espíritu, ¿sí o no? Así debemos vivir las iglesias. Así debemos vivir las iglesias. ¿No hay dudas en Quimbilá entonces? ¿No hay dudas, preguntas? ¿Un comentario? A ver, adelante. Una deuda espiritual, ok, así es, una deuda espiritual. Bueno, pues si no hay dudas, hermanos, allá en Quimbilá no hay dudas, preguntas, no sé quién más esté por ahí, pues vamos a terminar entonces, ¿les parece? Vamos a orar así como estamos. Padre bendito y eterno, muchas gracias por tu amor tan grande y por tu misericordia, Dios. Gracias, Padre, porque hemos llegado a la recta final de estos estudios de discipulado, también pueden servir para prediscipular, Señor, para todos aquellos que sepan cómo caminar como discípulos de Cristo en su nueva naturaleza, en la fe, como siguiendo el ejemplo del modelo de la iglesia primitiva, Dios. Cuánta bendición tan grande, Padre. Cuántos tesoros hay en tu palabra, Dios. Qué maravilloso, Padre, es lo que tú hacías en el corazón de todos los que te conocían, Señor. Padre, Padre bendito, Señor, llévanos a esta gloriosa forma de vivir en Cristo, Señor. Por favor, Dios, ayúdanos a todos, Padre. Por favor, Señor, ayuda a todas las iglesias, Padre, porque esta generosidad va más allá de unos billetes y unas monedas. Es dar todo el ser, todo el corazón, todo de sí mismo, Padre, así como Cristo lo hizo por nosotros. No solamente se refleja en dinero, se refleja en servicio, se refleja en la forma como somos de hospitalarios, se refleja, Padre, en la forma del ministerio, en las oraciones, en las acciones de gracias, Padre, en muchas cosas, Dios. Gracias por tu don inefable, Señor. Muchas gracias. Es un don que ahí está, Señor, y que muchas iglesias no han reclamado, Señor. Nosotros queremos reclamarlo, Señor, para nosotros, Dios. Porque ahí está, Señor. No está como un ejemplo inalcanzable. Está como una bendición a causa de la gracia de Cristo. Gracias, Padre bendito. A ti la gloria de todo lo que hacemos, Señor. Gracias por este discipulado que termina. Ayúdenos, Padre Santo y Eterno, que apliquemos todo lo aprendido, que lo repasemos para obedecerte a ti. Gracias por nuestros hermanos en Quimbilá. Gracias por nuestros hermanos en Mérida, por otros hermanos que nos escuchan en otras partes, en Tiquimul o en Cancún, Dios. Gracias, gracias. A ti la gloria de todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Que tengan muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde a todos.